Bueno, muy buenas noches para quienes se acaban de conectar. Mi nombre es Gloria Cajiao, yo soy coordinadora de educación continuada de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. Estamos hoy en el 17º día del Congreso Internacional de Psicología Online. Esta es nuestra última semana. El viernes estaremos cerrando el Congreso con mucho éxito. La verdad es que las conferencias han tenido un nivel académico excelente. La gente que se ha conectado se ha beneficiado muchísimo con ellas. Quería comentarles que estamos en el 17º día. Este congreso ha sido posible por la iniciativa de Conexiones Consultorías, en alianza con la Coordinación de Educación Continuada de la Facultad de Psicología, el 8º Foro de Guías y Protocolos de Intervención de nuestra Universidad del Bosque. La universidad ha actuado como partner académico y además con la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, quien nos dio el aval para este congreso. Con el respaldo de otras instituciones académicas y organizaciones aliadas, la Universidad San Buenaventura, la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad ISEP de México, la Corporación Nuevos Rumbos, Colectivo de Psicólogas, Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, Asociación Colombiana de Patología Oral, Congreso Internacional de Neurociencias, Colectivo Aquí y Ahora, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, ISI y Ospino Comunicaciones, Veraca Digital, Bolsas Comerciales y Papelería. Le damos la bienvenida a la doctora Claudia Marcela Gutiérrez Cáceres. Ella es magíster en Psicología Clínica, psicóloga de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y nos va a dictar una conferencia sobre terapia basada en la evidencia con niños y adolescentes, la importancia de incluir a los padres en las intervenciones. Doctora Claudia, mucho gusto de tenerla con nosotros esta noche. Además, de verdad que le damos las gracias, primero que todo, por haber aceptado ser conferencista en el Congreso. Estamos complacidos porque sabemos que usted tiene muchos conocimientos para compartir en todo lo que ha sido la terapia con los niños. Usted ha sido una estudiosa, perseverante, dedicada. Entonces, estamos de verdad ansiosos por escucharla esta noche. Bienvenida. Gracias, doctora Glorita. Antepongo el doctora porque pues estamos frente a una audiencia y en un evento muy importante, pero de verdad, muchas gracias a los organizadores y a ti por esta invitación, y para mí pues un privilegio poder compartir algunas ideas con algo que para mí es tan importante como es la atención psicológica y la prevención en niños y adolescentes. Doctora Claudia, perdón, antes de que usted inicie, yo sí quiero invitar realmente a quienes están en este momento conectados a que aprovechemos al máximo los conocimientos y la experticia de estos conferencistas para plantearle preguntas, para clarificar conceptos, inquietudes que tengan con respecto al tema, y para que de pronto compartan en este momento con sus familiares, amigos, etcétera, la conexión para que de pronto puedan escuchar esta ponencia. Gracias. Gracias, Glorita. Bueno, pues nada, la idea de la conferencia de hoy es básicamente poder, por una parte, compartir algo muy breve de la teoría de lo que es la terapia basada en la evidencia desde la perspectiva de la población infanto-juvenil, porque a medida que vayamos viendo eso, pues me va a permitir irme adentrando como en esa temática que quiero resaltar, con algunas estrategias sugeridas para la evaluación y el tratamiento, y por supuesto con ejemplos y resultados de lo que es mi trabajo todos los días, todas las semanas con niños, adolescentes y sus papás, porque creo que eso ha sido algo que tal vez desde los últimos 4 años he venido trabajando con mucha más rigurosidad, y creo que ha sido fundamental en el éxito de los trabajos con cada una de las familias. Entonces, pues algunas preguntas, bibliografía de referencia, y luego obviamente estaré muy atenta a las preguntas y comentarios de ustedes. También quiero, digamos que así sea al comienzo, resaltar este primer artículo que tiene que ver con
¿Cuáles son esos fundamentos para la terapia basada en la evidencia y por qué cuando hablamos de niños y adolescentes es tan importante incluir a los padres? Esos padres que hacen parte de ese contexto de los niños. Y por otra parte, están artículos que nos han hablado o que me van a permitir tocar algunas de las estrategias prácticas. Entonces, ¿qué es la terapia basada en la evidencia? Entonces, en ese momento estamos hablando de que como psicólogos podamos integrar la investigación disponible con nuestra experiencia clínica y con las características de esa población con la cual estamos trabajando. Entonces, por una parte, el artículo nos resalta que se requiere realizar investigación que incluya factores del clínico y del cliente. Entonces, generalmente, y pues mi tesis de maestría tuvo que ver con un protocolo de tratamiento para la ansiedad con jóvenes, pero era básicamente una investigación centrada en la efectividad, es decir, en la metodología para evaluar y tratar las problemáticas de ansiedad con adolescentes. Aquí ya nos están diciendo, mire, por favor, incluya dentro de esos grupos que usted está investigando en los ensayos aleatorizados, incluya de qué manera el trabajo con los papás potencializa el tratamiento, incluya si la edad de los niños es un factor determinante para el éxito o no de estas intervenciones. Entonces, en esa medida estamos haciendo una interrelación a nivel de investigación de estos tres factores. Por eso, pues para un poco sostener el por qué había escogido esta temática y el por qué de alguna manera con mis años de experiencia, que no decimos cuántos porque digamos que son muchos. Entonces, pero como terapeuta y también como investigadora, creo que compartimos una meta y es que podamos ser útiles y que lo que podamos brindar a la comunidad le sirva a las familias para prevenir esos problemas de comportamiento a futuro. Yo he trabajado en los dos roles, en el rol de investigador y en el rol de terapeuta. Lamentablemente quisiera poder dedicar más tiempo a la investigación, pero a veces en esa práctica cotidiana de la psicología clínica, pues es algo que también, como decía Glorita ahora con Ana María, se lo dejamos a los psicólogos jóvenes y a que de estas presentaciones surjan ideas de investigación que puedan llevarse a cabo y que puedan contribuir al desarrollo de nuestra profesión en nuestro país, ¿no? Entonces, este pequeño butaco de 3 patas que aparece aquí en esta presentación. Me pareció que era una forma muy didáctica y de hecho ya ha venido siendo trabajado y era presentado en este artículo y que decía que nuestra práctica pues tiene obviamente ese aspecto central que está allí en la parte donde uno se sienta, que es el conocimiento efectivo que tenemos sobre la evaluación y sobre el tratamiento. Pero también digamos que además de esos dos elementos están los factores del cliente y los factores del clínico. En factores del cliente sabemos que la mayoría de las interacciones de los niños y los jóvenes son con sus padres. Entonces, no podemos pretender, digamos, que ese factor contextual quede un poco al margen y que sigamos retroalimentando esa idea a veces equivocada de los padres de mi hijo tiene un problema, yo se lo llevo al psicólogo y es el psicólogo quien lo debe tratar para que simplemente el niño o el joven vuelva a sus comportamientos adaptativos. La idea es que, basado en mi experticia, en la medida en que más trabajemos de la mano con los papás, primero, más rápidamente se van a ver los cambios y a ver, digamos, los comportamientos adaptativos y los padres también van a poder sacarle mucho mayor provecho a esa inversión que están haciendo en un trabajo psicológico para sus hijos. Entonces, y esto, digamos, este butaco
se apoya en los métodos a través de los cuales se obtiene el conocimiento. Es decir, que si empezamos a hacer más investigación sobre los elementos centrales que debemos incluir a la hora de trabajar con los papás, pues vamos a obtener mucha más evidencia sobre esos elementos relevantes. Entonces, ¿qué hacer? Por una parte, en la evaluación de niños y jóvenes hay múltiples informantes. Están los profesores, están los padres y está el propio niño. ¿A cuáles de ellos se le debe dar más peso? Basado un poco en la experticia, es necesario compartir y reflejar tanto a los padres como al niño las discrepancias que hay entre estos métodos de evaluación, ¿sí? Igual ustedes saben que cuando hacemos psicología clínica y más con niños, estamos permanentemente integrando los métodos de observación, las escalas, la entrevista y las sesiones de juego. Yo en cada una de las sesiones que trabajo con los niños y los jóvenes, y lo saben los que son estudiantes míos, tengo en los últimos 10 minutos una interacción a través de un juego, a través de un material que a ellos les parece divertido, y lo hacemos con los papás y con las mamás. Muchas veces ellos invitan en esa franja de la sesión a sus papás o a sus mamás a jugar, y allí podemos también compartir mientras vamos jugando un juego sencillo que no tome más de 10 minutos, aquello que se aprendió en ese día de sesión. Entonces, siempre estamos, digamos que, compartiendo aquello que se está trabajando con el niño. Y otro punto importante que mencionaba este artículo era que no se trataba tanto digamos, de tener nuevos protocolos de tratamiento, sino de replicar estudios, y como se hizo propiamente en el estudio de mi tesis y también en los estudios que se están haciendo en la actualidad, es ver cuál de esos componentes tiene mayor impacto en los efectos de tratamiento que estamos observando, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando estamos en el consultorio, podemos utilizar instrumentos, y ya les voy a compartir algunos de ellos, que tienen versión para papás y versión para niños. Entonces, en la medida en que nosotros podemos, las mismas preguntas, notar las diferencias en las respuestas entre los padres y los niños, vamos a poder empezar a generar una serie de hipótesis, ¿sí? También es muy importante escuchar, digamos, las discrepancias que hay entre las historias o las versiones de esos eventos significativos. Y me encanta porque ahorita, escuchando la conferencia de Ana María, y vamos a ver ahorita la relación, pero las interacciones entre padres e hijos son un elemento, son un contexto, digámoslo así, ideal para la práctica del mindfulness, para estar consciente de la frustración que está sintiendo ese otro en la diada, es decir, nuestro hijo, o incluso nuestra propia reactividad frente a lo que estamos observando, o frente a la frustración de que no se hayan hecho los oficios o de que no se hayan seguido nuestras indicaciones. Entonces, digamos que en esa medida nosotros vamos a ver cómo también es una herramienta, y cómo estamos, digamos, frente a un elemento fundamental. Nosotros creemos muchas veces en ese tapete del butaco que les hablaba antes, que no, que los que se ocupan de la familia son los psicólogos, digamos, con una orientación sistémica, o que cuando nosotros estábamos trabajando desde tal o cual enfoque, estamos trabajando directamente con el niño. Y la verdad es que no, la verdad es que desde cualquier enfoque, como lo estamos viendo aquí, uno de los factores fundamentales en la terapia infanto-juvenil es trabajar con padres e hijos, y trabajar de una manera integrativa. Qué oportunidad tan maravillosa como psicólogos poder modelar la aceptación de la perspectiva del niño y la aceptación de la perspectiva del padre,
porque son dos perspectivas diferentes. Yo muchas veces trabajo con los niños estas imágenes de la terapia Gestalt y hacemos ejercicio de que los papás observen el dibujo, la imagen y digan qué están viendo y que el niño también pueda observar el mismo dibujo y demostrar que está viendo otra cosa distinta. Y es una metáfora para darnos cuenta que esa realidad está presente. Ahora, ese juicio clínico, créanme que hay muchas o tengo muchas sesiones trabajadas con niños, con sus familias, con adolescentes, y cada vez me sorprendo más de los efectos positivos de trabajar con ambos. Y incluso en sesiones donde yo voy a trabajar con el niño a partir de un cuento, a partir de un material, enseñar una habilidad, muchas veces tengo al papá ahí detrás, en el sofá, mirando, observando lo que yo estoy haciendo con su hijo. Me interesa que se dé cuenta cómo yo valido el sentimiento del niño o de la niña, cómo yo interactúo en ese contexto a partir de materiales, que pueda dimensionar la profundidad muchas veces de la respuesta de sus hijos, porque es que es increíble cómo cuando se valida, se parafrasea y se trabaja con el niño, ellos dan una cantidad de información respecto a lo que están viviendo. Entonces, digamos que también eso se puede hacer directamente, trabajar con el niño y que el papá o la mamá estén observando. Es otra metodología distinta. Entonces, ya me había adelantado un poco a lo que les estoy diciendo acá, es la experticia más la evidencia, ¿sí? La evaluación conjunta entre padres e hijos, que para eso quería mostrarles, digamos, estos tres instrumentos que yo utilizo de manera regular y frecuente en el trabajo que hago en mi consultorio y también con los estudiantes y las asignaturas con las que trabajo estos temas, ¿sí? La primera es la escala de ansiedad de Spence, la encuentran disponible en la página de ellos. Como ustedes ven acá, encuentran la versión para padres, ¿sí? Y la versión para niños, ¿sí? Y encuentran también una escala para preescolares que tienen ya o están empezando a mostrar un nivel de reactividad y unas conductas evitativas, pero quienes responden son sus papás. Y acá en otros recursos van a encontrar también una escala de inhibición, que incluso puede ser respondida por los padres con niños tan pequeños como de 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque en la medida en que los padres empiezan a preocupar y empiezan a tener inquietudes sobre el comportamiento de sus hijos y nosotros podemos trabajar con ellos con una escala, podemos también desarrollar un programa para que ellos aprendan a interactuar con base en una serie de principios y de esa manera prevengan desórdenes futuros o problemas de comportamiento más complejos. Por otra parte está el cuestionario, el SDQ, cuestionario de dificultades y fortalezas, que también tiene una versión de padres, tiene una versión para niños que se aplica a partir de los 11 años y tiene una versión para maestros. Y es bien interesante a partir de las preguntas de este cuestionario, de pronto contarle a los niños que hay 3 perspectivas del mismo comportamiento. Entonces, si la maestra considera que de pronto para ti es difícil obedecer, pero tú estás diciendo que casi siempre obedeces, pero tus papás también están diciendo que es difícil para ti obedecer. Entonces, ¿qué explicación tú puedes dar a eso? ¿Qué estará pasando? ¿Qué es? ¿Sí? Y ahí vamos también interactuando a partir de esas respuestas y vamos en la evaluación misma dándonos cuenta de estas discrepancias. Entonces, por otra parte, otro aspecto fundamental dentro de este trabajo con niños y jóvenes es el tema de la validación de los sentimientos. Nosotros con los estudiantes de la Universidad del Bosque, de los consultorios de psicología, a partir de 2 materiales
que es cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Y lo mismo para adolescentes. Generamos esta página que incluso está ahora unida al micrositio. Generamos esta página para proveer recursos a los papás, para que ellos supieran cómo se validan los sentimientos de nuestros hijos, cómo se construye el valor de la relación con mi hijo, con mi hija. Y ellos pueden ver aquí algunos, digamos, de los materiales, repasarlos, y también es una herramienta para los psicólogos que están trabajando con niños y jóvenes. ¿Para qué? Para poder hacer ese complemento de la intervención que es poder trabajar con los papás simultáneamente. En consultorios de psicología, por ejemplo, cuando yo tengo uno de mis estudiantes atendiendo a un niño, otro de los estudiantes, si no está ocupado en esa misma hora, puede estar trabajando con el papá o la mamá. Y nos hemos dado cuenta cuando luego hacemos las reuniones de supervisión, cómo la perspectiva de esa mamá en esa sesión era una y la perspectiva del jovencito era otra. Cómo es importante también enseñar a los papás a leer que algunas veces esas reacciones de irritabilidad, de frustración de sus hijos por cosas que ocurren en el contexto escolar o que ocurren en el contexto de sus amigos, de pronto las están observando ellos más como desobediencia, como malas contestaciones, pero que a veces no hacemos esa validación y el ejercicio de conectarnos con esa frustración de nuestros hijos. Y es decir, es un conocimiento que se va desarrollando a través del tiempo de interacción y de trabajo que tenemos con ellos. Entonces tenemos por esa parte la validación, reconocer y especificar el comportamiento deseable también como una de las estrategias y ofrecer elecciones y ser consistentes. Digamos que en todo este proceso de trabajo conjunto podemos ver sesión a sesión que de pronto algo muy sencillo como ofrecer alternativas. De pronto hubo una semana que una mamá o un papá lo hicieron con mucha más rigurosidad, pero que en la siguiente semana, debido a su trabajo o a la gran cantidad de estrés que tuvieron en otro contexto, olvidaron eso y volvieron al patrón antiguo. Entonces, ahí nosotros como terapeutas estamos apoyándolos en esa generalización de habilidades, ¿sí? Porque sabemos, y si bien es cierto, muchas veces nosotros consideramos que tal vez hay una habilidad que es sencilla para los papás y para las personas que están interactuando directamente y están emocionalmente involucrados, no es tan sencillo y por eso el proceso de seguimiento se hace tan importante. Entonces, digamos que desde la teoría de la evidencia, desde la terapia basada en la evidencia, vimos que uno de los factores de ese, digamos, del cliente es ese trabajo con padres. Vemos cómo lo podemos hacer y cómo tenemos que estar. Y aquí es donde veía la conexión con lo que estaba diciendo Ana María. Es decir, esta crianza consciente, es ese constructo supraordinado, es decir, es ese proceso transdiagnóstico, ¿cierto? Que hace que los papás tengan la habilidad de estar en el momento presente cuando están discutiendo con sus hijos y estarse dando cuenta de las emociones que están surgiendo en ese momento, de las necesidades y también de las urgencias de reaccionar o contestar como porque yo lo digo, o eso no es así, o tú nunca me tienes en cuenta, o esas frases que tanto daño hacen a la relación. Entonces, digamos que desde esta perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso, se está trabajando mucho esa crianza consciente, esa habilidad de los padres para construir esa relación, pero no solamente en los momentos en que están dando, en que están proveyendo a sus hijos con lo que
ellos les están pidiendo o en el momento en que les están concediendo un privilegio o les están dando esto o aquello, sino todo el tiempo, aún en los momentos de conflicto. También esa habilidad, a pesar de validar un sentimiento y decir, reconozco que quieres ir a ese paseo o a esa fiesta y que tienes muchas ganas de hacerlo, puedan poner el límite si necesitan ponerlo, ¿sí? Y también reconocer en sus hijos esas habilidades y esos comportamientos positivos, porque muchas veces cuando trabajamos con papás nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo están corrigiendo, están resaltando lo que falta, están dándose cuenta, no quiero que mi hijo responda así, pero pocas veces cuando observan un comportamiento positivo, lo reconocen y expresan los sentimientos que les provoca esto. Entonces, retomando un poquito, los autores como Greco y Eifert y también los otros autores que hablan del mecanismo transdiagnóstico de la crianza consciente, quieren hacer a estos padres más conscientes, que puedan observar esa reactividad parental. E incluso dicen que cuando los padres son muy reactivos y responden impulsados por la emoción, ese concepto que el profesor Barlow trabaja tanto, conducta impulsada por la emoción, pues en el tema de interacción padres e hijos son muchas las frases que se dicen impulsadas por la emoción, que provocan quiebres en la relación que después es más difícil corregir y que acentúan distintos tipos de psicopatología, depresión, ansiedad, desorden de personalidad límite, esquizofrenia. Es decir, que no tenemos una medida de que con unos padres sí y con padres de otros niños no, con todos los padres. Tenemos que reducir la defensividad que se presenta en el conflicto, ¿sí? Que padres e hijos puedan pensar y reconocer sus pensamientos y sentimientos, ¿cierto? Sin pretender alterar, ignorar la del hijo o la de la otra persona que está, o de la del padre en el caso del niño o la niña, ¿cierto? Y que reconozcan cuando están atascados. Hijo, en este momento llevamos ya 10 minutos, tú estás repitiendo, reconozcamos que este tal vez no es el momento para discutir, pero reconozco que es para ti muy importante este tema y para mí también. Entonces, que puedan en ese momento, si encuentran que están atascados en esos comportamientos inflexibles o emociones negativas, reconocer esa frustración y ese dolor mutuo. Y en esto me llamaba mucho la atención porque son estrategias que se usan también en la terapia integrativa de pareja. Entonces, la unión empática va a ser una estrategia y básicamente la idea es que ambos nos empezamos a unir en este conflicto. Digamos que tanto mamá reconoce que cuando te digo la ropa, mira, llegaste, alista la maleta, haz esto, y tú escuchas y va pasando el tiempo y no lo haces y luego ocurren esos conflictos o esos problemas, ambos estamos frustrados por ese conflicto, ¿sí? Entonces, en sesión también se vuelve esa oportunidad para modelar a los papás esa respuesta, ¿sí? Con ejemplos específicos, ¿sí? Validando ese sentimiento. Nena, reconozco que en lo que tú me estás diciendo te dolió mucho o te afectó o resaltas la frase que dijo tu mami y tu mami en este momento está resaltando el hecho de que te lo tuvo que decir tantas veces. Entonces se valida una y otra perspectiva y se trata de encontrar ese punto en común para ambos miembros de la diada, ¿sí? Que además tiene que ver con el conflicto y en esto es la unión empática. Ambos estamos atascados, ambos estamos sufriendo, reconocemos el dolor de no podernos poner de acuerdo y de la frustración que sentimos. Ya al solo reconocer eso,
llevamos medio camino. Pero muchas veces esa premura para encontrar la solución o para cambiar al otro o para alterar su experiencia hace que se bloquee aún más la posibilidad de llegar a estas soluciones y a esas, digamos, estrategias que les van a permitir llegar a acuerdos. Entonces, digamos que no solamente se está trabajando desde ese mindfulness, desde esa conciencia de mis experiencias internas, sino también de esas experiencias internas que tiene mi hijo o mi hija en el momento del conflicto, ¿sí? Y reconocemos que ninguno va a ganar, ¿sí? Que probablemente ella tiene un contexto de unas amistades que le están exigiendo una presión, que le están, o unos profesores en un contexto escolar que están haciendo unas exigencias, y yo también tengo un contexto laboral y de presión económica que probablemente nos están influyendo a ambos, y se hace también en sesión un análisis de cómo estos contextos mantienen el comportamiento del adolescente y mantienen el comportamiento del padre, precisamente para poder encontrar en esos otros, digamos, mecanismos de solución, de fomentar la cooperación, que también tienen los libros que están diseñados para promover esta comunicación y estas estrategias de la terapia de aceptación y compromiso para relacionarnos con nuestros hijos. Metáforas. Pues este tiempo es muy breve y sí quiero apurarle para poder tener el tiempo para las preguntas. Entonces, con esta pequeña metáfora de esta trampa china, ¿sí? Muchas veces, como decía el otro día el profesor Fabián Maero, decía, tenemos un mensaje terapéutico claro. ¿Y es cuál? Y es que el conflicto, si intentamos jalar y salir de él con mucha presión, los dedos o nosotros vamos a quedar aún más atascados. Pero en la medida en que reconocemos y aceptamos que estamos ante una diferencia y no presionamos tanto para que el otro cambie, van a empezar a partir de esa validación y a partir de ese reconocimiento a menguarse un poco más las diferencias, ¿sí? Entonces, no se trata de explicar las metáforas, se trata de proveer el vehículo para que a través de ellos los padres y los hijos se conecten con esa dinámica que también nos plantea esta terapia, ¿sí? Y el trabajo con valores. Muchas veces los papás tienen unos ideales para sus hijos que no están tan conectados con sus valores como padres, y reconozcamos que es el padre que quiero ser, así como en la terapia de aceptación y compromiso para parejas se trabaja más sobre la pareja que quiero ser, ¿sí? Es ese padre que yo quiero ser aún cuando mi hijo está en esos momentos de conflicto, porque cuando estamos hablando de que el hijo está encerrado o está siendo agresivo o está siendo brusco con su hermano o su hermana, y cuando notamos todos esos comportamientos que precisamente nos disparan emocionalmente, es cuando nos es más difícil conectarnos con el valor del padre o la madre que quiero ser. Entonces, digamos que aquí hay en el trabajo con valores un nivel también para trabajar a nivel de crianza con los papás o en esas sesiones, qué tan alejado estoy de ese valor como padre y qué me hace y cuáles de los comportamientos de mi hijo o de mi hija me hacen alejarme aún más de ese valor, porque a partir de eso voy a poder trabajar esas estrategias que van a ayudarme a ser ese padre que quiero ser. También esa disposición para experimentar eventos privados, como lo decía Ana María, tanto de parte del muchacho o de la niña como de parte del padre, incluso del chiquitín. Yo me asombro cómo muchas veces los niños dan explicaciones, niños de 6, 7 años, a sus papás de por qué estaban tan frustrados o de por qué estaban bravos con esa situación, y los padres quedan sorprendidos porque no lo sabían solamente que estaba el comportamiento con el cual ellos están
digamos, batallando la desobediencia o la agresión, pero no habían tomado el tiempo para comprender la perspectiva del niño. Y esto se hace directamente en sesión. Entonces, digamos que los ejercicios que nos facilitan este trabajo son los que considero que debemos lograr para balancear esto: aceptación y cambio, aceptación y acción, pero dentro de un contexto de darnos cuenta de esa interacción entre padres e hijos. Y si como terapeutas ya vamos con esta mentalidad, con esta claridad que nos propone la teoría, tanto desde la teoría de la terapia basada en la evidencia como desde los marcos de aceptación y compromiso, ¿sí?, pues nos va a ser mucho más fácil la evaluación y la intervención, ¿ok? Y como dicen, modelar desde el comienzo, cuando los tenemos a los dos en sesión, esa aceptación y esa comprensión de las dos perspectivas. Y por último, creo que estoy corriendo, pero creo que alcancé, espero que no haya hablado muy rápido, este material que digamos que se encuentra, la editorial es New Harbinger, y donde vemos cómo están dándonos herramientas, y casi todas de la terapia de aceptación y compromiso para niños pequeños, para niños con déficit de atención, para adolescentes con problemas, ¿sí? Que yo me maravillo, leo en un lado, leo en el otro y me doy cuenta que las estrategias son las mismas, pero que muchas veces las luchas que tienen los papás con niños con déficit de atención, ahora incluso en este tema de educación virtual, ¿sí?, y las luchas que tienen los padres de adolescentes con estas, digamos, emociones tan intensas y estos cambios y este deseo de independencia y dificultad para ser de pronto restringidos por los papás, pues son materiales que le dan a los padres y que nosotros podemos compartir con ellos sesión a sesión para lograr que nuestra profesión cada vez más tenga los resultados que se esperan con los niños y los adolescentes con los cuales estamos trabajando. Entonces, digamos que les recomiendo este material, y pues estoy dispuesta a contestar cualquiera de sus preguntas, porque creo que esta interacción pues es algo que me habían pedido que fuese especialmente considerado para este último punto. Entonces, pues nada, esto era lo que quería compartirles. Espero que les haya servido y pues cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. Bueno, doctora Claudia, aquí, después de esa ponencia suya tan maravillosa y tan clara, y además de tanto beneficio para los padres, ojalá hubiera muchos padres conectados o que puedan escuchar y puedan ustedes, los oyentes, compartir esta conferencia con personas que realmente puedan estar requiriendo y todos los padres lo requerimos. Yo creo que en su momento y en esta época, con mayor razón, de escuchar tan interesante conferencia con tantos elementos, con tantos recursos, pues bueno, ojalá se pueda hacer mucho más difusión. Sobre todo también de pedirle de que los papás que asisten al psicólogo pidan eso, pidan trabajar en conjunto, pidan empaparse de aquello que está trabajando el profesional para que el profesional también lo pueda hacer con ellos, ¿no? Yo tengo una pregunta con respecto, doctora Claudia, a ese momento en que usted habló de ese diálogo, como de ese papá con el hijo, cuando le dice, estamos los dos alterados, hablamos más tarde, esto es importante para ti, yo considero tu emoción, yo también estoy alterado, pero cuando estemos más tranquilos lo vamos a conversar. Es como, le hago varias preguntas al respecto. O sea, claro, parecería ser ese diálogo como que es propio de una persona que ha trabajado su regulación emocional, ¿sí?
el hecho de darse ese compás de espera, de hacer ese tipo de reflexión, de hacerle la reflexión también al niño. Usted tiene en su terapia, le entendí el trabajo con padres, pero tiene sesiones individuales con los padres. O sea, Sí. en el caso de que se ven la necesidad, por ejemplo, cuando se encuentra un padre que está necesitando o unos padres que están necesitando de mucha regulación emocional, usted tiene sesiones individuales con ellos. Sí, y esta aviso, esta advertencia se la da uno, por ejemplo, hace uno la sesión inicial, que pues es con los padres, luego entrevista al niño, hace la aplicación de los instrumentos que les comenté, versión padre, versión hijo, y empieza uno a ver las discrepancias y empieza uno a escuchar las historias de las experiencias de esas semanas con papá, con el niño o con la niña, y empieza también a escuchar a los papás y se da uno cuenta que empieza uno a trabajar algunas estrategias, pero que de alguna manera hace falta el complemento. Es decir, que tanto los papás están diciendo, no, notamos que necesitamos saber cómo responder cuando el niño dice estas frases o cuando el niño amenaza de esta manera, pero la mamá también dice, y el niño también dice, pero es que mis papás se pusieron muy bravos y mi mamá me dijo esto y aquello y se agarraron otra vez mis papás. Entonces, ahí como psicólogo estás teniendo por parte y parte, digamos, la observación de que necesitas llevar estas premisas a ser trabajadas con papás, a ser trabajadas con el niño y luego a ser puestas en común, para que en esa interacción verdaderamente se logre la aplicación de estas habilidades de validación, de llegar a acuerdos, de comunicación, de ignorar también en ciertos momentos y de acuerdo con el análisis funcional y la formulación que se haya hecho pues de la problemática, porque pues aquí no hay un solo tipo de herramientas, pero lo que sí hay es que en los factores del cliente esto sí se necesita. Esas sesiones son, es decir, en algunas sesiones los niños no están, estás solo con los padres. Claro. ¿Cómo reaccionan los niños frente a esa situación? Yo sé que el manejo pues suyo como psicóloga debe ser excelente, pero ¿qué tipo de reacciones tienen inicialmente los niños frente a que la psicóloga habló sola con mis padres? Excelente pregunta, porque normalmente lo que yo les explico, obviamente dentro de la sesión inicial, es un poco esto, ¿no? Este es un trabajo de familia, vamos a estar trabajando con tus papás y vamos a estar trabajando contigo. Ahora, también es muy importante dentro de ese compartir información, contar el propósito de esa sesión. Entonces, voy a tener una charla con tus papás porque ellos me están, o sea, porque ellos necesitan estrategias de cómo escucharte, de cómo reaccionar. Tú mismo me estás diciendo y también es importante que no solo lo aprendas tú, sino que también lo aprendan ellos. La mayoría de los niños no ponen ninguna objeción, además pues porque de hecho saben que la información o el eje central de esa, digamos, sesión no es comunicar información que se ha dicho en la terapia, sino transmitir habilidades paralelas, es decir, habilidades que el niño está aprendiendo para que ellos también sepan qué está aprendiendo el niño y puedan integrarse para que se produzca el cambio. Incluso en eso me parece que es muy valioso el protocolo unificado para niños y adolescentes. En su versión de niños tiene las sesiones para los padres y cada sesión que se hace con los niños tiene su complemento. Entonces, ahí, por ejemplo, se enseña a los papás cómo se trabaja esto de la acción opuesta, de la conducta impulsada por la emoción. Entonces, no es solamente el trabajo que se hace con el niño, sino que también el padre está muy al tanto de esas herramientas. Bueno, aquí dice, doctora Claudia, excelente trabajo, totalmente de acuerdo, la eficacia de la intervención se establece en el trabajo conjunto con padres, maravilloso el espacio y muy valioso para los padres, interesante y la terapia de aceptación y compromiso, gracias por sus aportes, doctora, en fin.
Sí, yo hacía esa pregunta pensando también un poco que en su momento yo asumí trabajos más bien con los padres que venían a consulta un poco desesperados por los problemas con sus niños, etcétera, y obviamente también trabajaba conjuntamente, pero al revés, mucho trabajo con los padres y eventualmente pues los niños venían generalmente pues si había la oportunidad hacia una remisión conveniente a una psicóloga especialista en trabajo con niños, etcétera. La escuché que, bueno, en esa experiencia de tener la práctica, digamos, los practicantes que tienen la oportunidad de pronto hacer simultáneamente la sesión con el padre mientras está trabajando con el niño. Y bueno, porque ahí también se tiene el trabajo conjunto entre psicólogos, hay equipo de Claro, psicólogos y se claro. tiene el caso ahí muy bien. ¿Qué es lo ideal? O sea, es posible también tener eso, o sea, que uno vea que si un padre, los padres están muy necesitados de asesoría y el niño también, y a usted que su trabajo es especializado en niños, pues asume la responsabilidad de la terapia con niños y de pronto en ocasiones ha remitido a los padres a que trabajen con otro terapeuta o es preferible asumir todo el trabajo permanente con padres y con los niños. Ok, Glorita, muy importante esa pregunta porque creo que, digamos que frente a algunos casos, por ejemplo, cuando los papás tienen conflictos entre ellos, ¿sí? Si ellos dos tratan de plantearme a mí el conflicto, yo sí les dejo muy claro desde el comienzo. Acá el punto de unidad es el comportamiento del niño. Es decir, que solo todas las sesiones que se tienen con padres y con el niño dentro de este marco de terapia para niños y jóvenes están basadas en el comportamiento del niño. Si en algún momento noto que el nivel de conflicto entre ellos es una variable que está interfiriendo con que esas habilidades se pongan en prácticas, remitiría, pero para un trabajo de pareja de ellos. Pero digamos que en el sentido de que los comportamientos que tengan que ver con su hijo los trabajamos en sesión porque es allí en el contexto donde se está observando y donde de alguna manera el niño o la niña está aprendiendo y me está contando qué es lo que, cuál es su perspectiva y yo le estoy enseñando habilidades para relacionarse con sus emociones, con la agresión, con la ansiedad, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues es perfectamente factible. Y muchas veces he notado, por ejemplo, jovencitos 12, 13 años, que a veces no están tan dispuestos, ¿sí? Y ahí tal vez me parece interesante eh, eh, concretar un punto que uno diría, no, usted hable con mi hijo, yo los dejo solos, pero muchas veces los niños prefieren que su papá o su mamá los esté acompañando en ese proceso de hablar con alguien diferente y que podamos discutir las cosas dentro de un ambiente respetuoso, dentro de un ambiente donde se puede validar la perspectiva de uno, la perspectiva del otro y poder construir juntamente esas herramientas que estamos aprendiendo. Eso me parece que no tiene, es supremamente efectivo y cuando lo hacemos tanto en el consultorio desde la universidad como en mi consulta privada, es maravilloso. Obviamente, uno como psicólogo tiene que tener muy claro la formulación y muy claro el punto de trabajo porque no puede permitir que la sesión se vuelva una sesión donde se va a trabajar todo el conflicto y estar trayendo a ambos al punto, pero da excelentes resultados. Los papás de verdad quedan bastante agradecidos y lo que es mejor, después de esa semana de trabajo, de esa sesión, van a tener una semana completa para practicar, para traer esos conceptos, para hablar de eso, e incluso para traer sus quejas en próximas sesiones. Entonces también eso Sí. lo hace muy positivo. Claro, es tener como en consulta, generar un contexto como muy próximo a lo que es la vida real, cómo se relacionan ellos en la vida real y poder
también uno observar esas interacciones directamente, ¿cierto? Claro. Ok, aquí hay una pregunta interesante, el protocolo. ¿Cómo escuchar para que los niños hablen y cómo hablar para que los niños escuchen? Es una excelente herramienta. Sí. Terapéutica. Conozco el trabajo que la doctora Claudia tiene con los estudiantes en la Universidad del Bosque. Es excelente. Ok. Nos están echando muchas flores. Bueno, eso Muchas está bien. flores. Eso ¿Qué está bien. pasa cuando los padres no pueden estar por temas laborales? Que es la realidad de muchas familias. Pues ahora esto ha sido una gran ventaja, estas sesiones por Zoom. Y creo que en ese sentido va a ser muy interesante plantear reuniones de pronto virtuales si ellos no pueden, ¿sí? Poder trabajar eso en equipo. Por ejemplo, ahora, pues que la mayoría de gente está trabajando desde casa, la oportunidad para interactuar de manera virtual ha sido mucho más sencillo. Cuando está uno en el consultorio, pues normalmente los niños van acompañados de sus padres. Entonces, normalmente cualquier niño menor de 18 años se supone que en consultorio de psicología debe tener a su padre o a su madre ahí. Entonces, pues es la oportunidad de trabajar con él. ¿Sí? Si el jovencito va solo o lo dejan y esto, uno se toma el trabajo de conectarse con el papá y decirle en la próxima sesión quiero que estés 20 minutos, que podamos conversar, que podamos hacer este trabajo y uno como terapeuta está monitoreando y está pidiendo ese tiempo. Doctora Claudia, como última pregunta, abusando de su tiempo. Tranquila. En esta época de pandemia, ¿cuáles han sido las consultas más frecuentes? Porque siento que esta permanencia de la familia, 24 horas, los niños demandantes, todos trabajando virtualmente, los niños demandando apoyo de los padres para que les ayuden con las tareas, que se le cayó el internet, que todo esto, pues ha generado también muchas fricciones a nivel familiar. Pero ¿cuál ha sido de pronto la consulta más frecuente? Lo que me ha sorprendido, la franja de desmotivación, tristeza y depresión, sobre todo en los niños entre los 10 y los 13 años, ¿sí? Cosa que yo antes muy rara vez veía, niños con desinterés, depresión, manifestando que no quieren vivir, que les aburre, que mostrándose muy apáticos, mucho tiempo en pantallas. Entonces, toda esta dificultad creo que esa ha sido lo más notorio en este tiempo. Grave, ¿no? Grave. Sí, muy, muy Grave delicado, por porque eso me parece importantísimo esas aproximaciones de estar llevando a los niños poco a poco a tener ciertas rutinas de estar con algunos de sus compañeros y estableciendo protocolos, porque eso les está haciendo muchísima falta a los niños y a los jovencitos. aquí la última pregunta. Esta sí, le prometo que es la última. ¿Cómo se puede abordar a un joven que necesita terapia pero que no quiere asistir? Ok, eso también es bien interesante porque digamos que en algunos momentos los papás pueden decir eso y yo puedo decir, ok, o sea, hagamos el análisis de la problemática y ustedes comiencen con estas habilidades que yo voy a empezar a trabajar con ustedes, comiencen a generar unos patrones de interacción distintos a los que usualmente se estaban dando. Y cuando el chico pregunte, porque se va a asombrar y va a decir, ¿y a ustedes qué les pasó? O va a torcer los ojos. Va a decir, ok, estamos aprendiendo a relacionarnos de manera diferente, pero nos gustaría que tú también, no todo el tiempo, porque muchas veces los chicos no aguantan sesiones semanales, pero sí que pueda complementarse el trabajo que se está haciendo con los padres, en este caso, con el niño, con el jovencito, porque generalmente son adolescentes los que no quieren entrar como en esa dinámica o no quieren porque consideran que son los papás los que tienen el problema. Pero eso en general funciona y los cambios, digamos que los papás, si están verdaderamente interesados, ellos van a comenzar un trabajo contigo, pero no sobre ellos, sino sobre su relación con su hijo.
Bueno, doctora Claudia, mire, cumplidísimo, son las 8 en punto. Sí, Entonces Glorita, pudimos qué cumplir chévere. con el tiempo, mis respetos, mi admiración, mi aprecio a su trabajo, a su dedicación. Yo que la conozco hace tantos años, doctora Claudia, puedo dar fe de todo lo estudiosa que ha sido, realmente toda la actualización de la que usted está pendiente, toda su vida ha sido así, de mucha entrega a la terapia, de mucha dedicación a la profesión, impecable, responsable con su trabajo. Y bueno, aquí vemos los resultados y aquí lo está compartiendo con nosotros y nosotros muy agradecidos de haber contado con su presencia, de haber contado con toda su colaboración, con la ponencia tan maravillosa que nos dio esta noche. Muchísimas gracias. Glorita, muchas gracias a ti y de verdad a esta oportunidad que uno muchas veces no lo hace, pero que es la oportunidad para que nuestra profesión crezca, para que muchas personas queden con inquietudes, se siga fomentando el trabajo desde las universidades y animar a muchos jóvenes y jovencitas psicólogos, colegas, que se animen por el trabajo con las familias, que es un área donde se puede hacer mucho bien y donde se recibe también mucho fruto porque pues los niños y las niñas y los jovencitos de verdad cambian de una manera muy significativa. Doctora, un abrazo, Un muchísimas abrazo, gracias, gracias, agradecida, que tenga una buena gracias. noche. Lo Muchas mismo, gracias. Glorita. Buenas Chao, noches para todas las gracias. personas que estuvieron conectadas y bueno, mañana los esperamos con unas conferencias muy interesantes también. Buenas noches.